Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Hola colegas, bienvenidos. Les saluda a su amigo Tea Lejos de mi canal Mi iPhone y yo. Ahora empezamos nuevamente con un nuevo ciclo que son protocolos de Android y multimarcas, ¿ok? En esta ocasión vamos a ver todo lo que es imagen, señal, Wi-Fi, táctil, luz, todo lo que es protocolo de Android. Solamente esta semana, ¿por qué? Porque la siguiente semana vamos a arrancar con iPhone 10, el 11, el 7, todo eso igual, táctil, señal, líneas principales, secundarias, todo lo que es iPhone vamos a ver, porque es importante que tú sepas que normalmente Android, olvídate, iPhone es mucho más fácil que Android, de verdad que sí. Pero bueno, y utilizaremos el JC, que es el último programa que para mí es uno de las mejores plataformas hasta ahora para ya lo que es iPhone, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar, pero un detalle muy importante, en este caso amigos, les comentaré que este video sí es editado. ¿Por qué? Porque es un video de la plataforma que tenemos de Mi iPhone y yo educativa, en la cual es paso por paso, es más lento, más detalles, ¿no? Pero en este caso yo lo he acelerado por la única finalidad que tú los videos anteriores que has visto, lo mío, que lo acabo de subir, tú lo veas y vas a entender paso a paso y lentamente esto que está aquí. O sea, significa que si tú los videos has visto y lo has entendido paso a paso lentamente, este que está acelerado lo vas a entender fácilmente. Y si lo entiendes, porque este es un método de enseñanza, recuerda que yo estudié método de enseñanza, por eso mis alumnos están aprendiendo rápidamente, vas a concentrarte exactamente. ¿Y con quién? Con la plataforma. Así que los invito nuevamente a participar en esta plataforma que pronto se lanzaré y veamos este video y diviértanse. ¿Cómo vamos a hacer el S10 Samsung sistema de arranque paso a paso? Nos vemos, saludos, cuídense, chao. Listo colegas, ahora estamos lo que es el protocolo de encendido del Samsung Android S10. Ahí vayamos por el conector HDC 8000, ese conector de batería, sale la potencia de la batería en la cual alimenta la línea U-Battery que va directamente al IFEP-PMIC, el U8031. Para eso tenemos que comprobar todos estos componentes que están acá en el camino. Esos condensadores tenemos que estar en corto o en fuga. Vamos a medir todo esto para que nos lleve la línea V-Battery, ¿sí? Es importante saber que esta línea V-Battery, como repito, nos vamos a llevar directamente al IFEP-PMIC U8031, ¿ok? U8031, lo buscamos ahí va esta línea, ¿ok? Ahí directamente ahí. Este gráfico es muy importante para ustedes para que sigan analizándolo. Dicho eso, entonces, y cuando el PMIC o U8031 reciba la alimentación U-Battery, ¿no? La que tenemos acá, enviará la potencia VBA 831, enviará la potencia VBA a diferentes ICs. Pues ya que vamos a ver esta bobina, vamos a ver estos condensadores que están aquí, que están dentro de la VBA. Vamos a ver si está en corto, si está en fuga, ¿no? Como repetimos, entonces directamente esta línea VBA va directamente a los diferentes ICs, ¿no? Ok, este es uno de los ICs, está la U1219, ok, es importante para ustedes que sepan dónde está ese PMI. Listo, seguimos, ok, aquí vamos a la PMaster. Y en el circuito de arranque, principalmente genera línea VBA, llega a PMIC U1209 como estamos viendo ahorita. Ok, y también al esclavo PMI U8015, el esclavo PMI U8015, es el esclavo, es el otro PMI pequeño. Ok, importante saber que me hizo condensadores, es que 88015, es para 16, también C8166, C8800, C800, 8001, perdón. Y así que es el esclavo. Vamos a ver todos esos componentes que alimentan a ese IC.
Ok, esa es la U, y también la U4000, o el tecnología UFS Buxbuster Elise, y otro al VBAC. Se enviará al contacto de encendido, ¿sí? Es importante saber, a la antena 4002 por el pin número 2. Acá está la antena, ¿sí? Por el pin número 2. Vamos a buscarlo por acá. Ahí está, la antena de encendido, ¿sí? Aquí vamos a hacer el encendido, ¿sí? Vamos a medir todos estos componentes que están en camino, esa bobina, si suena, si no suena, el condensador en faradio, función de yodo, continuidad, ¿no? Para que ese encendido ayuda directamente aquí. ¿Listo? Sigamos, vamos a hacer esos condensadores, todos esos componentes que están ahí, vamos a medirlos. ¿Para qué? Una vez que entramos al PMIC U1219, ¿no? Está a la espera de trabajar, está esperando trabajar con una línea Power On, ¿no? Le vamos a buscar esa línea Power On, la línea Power On que está aquí, ¿no? Que es la antena para que pueda trabajar el U1209. Ya, vamos a buscar la U Power On, vamos a hacer seguimiento, qué componentes hay en camino, si hay o no hay. En este caso no hay, ya directamente, ¿sí? Muy bien, encendido, ahí está. Listo. Seguimos. Ya. Y también recuerden, vamos a ver esos componentes que están acá, ¿no? Perdón, esos componentes que están allí. Disculpe, estoy con los niños aquí. Vamos a ver todos esos componentes, ¿sí? Y también, y la frecuencia que proporciona el cristal oscilador OSC 8000. Esa es la frecuencia que está ahí, ¿no? Aquí hay esos componentes que están alrededor también, ¿no? Ese condensador, ¿no? El otro condensador también que está allí. Vamos a medir, ¿no? Directamente en la línea Power On. La Power On es importante, ¿no? Entonces a través de la señal Power On serán regenerados cuando presionemos el botón de encendido. Entonces, cuando presionamos el botón de encendido y soltamos la antena 4005, el cambio de voltaje es como este tipo. El voltaje se elevará de 0 voltios a alrededor de 4 voltios y manteniendo presionado por unos segundos, luego suelte, el voltaje se irá a 0 voltios. Entonces, como este tipo de cambio de voltaje es una señal de activación de encendido, se enviará al APPMIC U12019, ¿no? A través de la línea Power On. Es que es muy importante que sepan eso. Ok, a través de la línea Power On se va a mandar las líneas de activación, ¿no? Al PMIC. Ok, ya saben qué línea seguir para saber dónde podemos encontrar quizás un componente que está en corto o en fuga. Listo, ahora vamos a ver. Después el cristal oscilador OS8000 comenzará a funcionar para generar la frecuencia de 32.668 GHz, ¿no? Así que con estas tres condiciones de energía, por ejemplo, la energía, el disparador de potencia de señal, ¿no? Y la frecuencia que proporciona el cristal, el PMIC APPMIC U12019 estarán en espera para poder trabajar. Ok, es muy importante que sepan en todos esos temas, ¿no? Para saber dónde vamos a ver. Ahora vamos a ver el CPU, el UCP5000, ¿no? Entonces, en la siguiente etapa de la CPU, ¿no? Debe estar en espera para poder funcionar, ¿no? Para ponerse en espera y la cual requiere algunas potencias, energía, ¿no? Como podemos ver, la energía proviene del APPMIC U12019. Okay, que alimenta al CPU, ¿no? Y del esclavo PMIC U8015. Entonces viene del APPMIC U12019 y del esclavo PMIC U8015, ¿no? En la cual van a ser alimentadas por dos grupos de líneas. Ok, vamos a ver las líneas. Este es el esclavo U8015, este que está aquí, ¿no? En la cual vamos a entender cómo va a funcionar esto con un ejemplo. Por ejemplo, mira,
acá decimos que botón encendido, ¿no? Llega directamente a la AppMic, ¿no? Y de la AppMic al procesador viene por esta línea, ¿no? El BDD Alive tiene varias líneas, muchas líneas que están ahí, ¿no? Que están entrando diciendo, uno trae otra vez PMIC y otra vez el esclavo. Vamos a dar un pequeño ejemplo. El BDD-Alive, guión bajo 0, me falta hoy el 7, así voy a pasar nuevamente. BDD Alive, no, guión bajo 0, de 75 voltios el procesador. Vamos a ver dónde nos lleva. Efectivamente ahí está, es lo que se comunica directamente en la AppMic al CPU. Miren, ahí estamos bien, ahí está el CPU, ¿no? Obviamente tenemos que medir ese condensador que está en el camino para ver que todo funcione bien. Si no está llegando a la línea, porque ese condensador está en corto o está en fuga. La otra línea que tenemos a ver es la BDD Q-MMC2 8 voltios de AP. Ahí está la otra línea, efectivamente, que va a alimentar el procesador. Efectivamente está alimentando el procesador. Previo a eso tiene que un condensador C767 para que llegue ese voltaje, ¿no? Ok, entonces sigamos. Obviamente hay más líneas en esta ahí que lleva el PMIC, ¿no? De ahí está saliendo el PMIC que está alimentando al procesador con esas líneas que están allí. Ok, y así hay muchas líneas que están en ese cuadro, todas esas líneas para hacer medición, ¿no? Estos son otros ejemplos de líneas que van alimentando, como usted los puede ver, y también la alimentación que viene de esclavo, ¿no? Al PMIC también, del esclavo PMIC que está alimentando también el procesador. Vamos a seguir con este ejemplo. SDD-SIN2-1P8-1PD. Esta es la línea, medimos obviamente ese componente que está allí en el camino, ¿no? Y realmente nos lleva al AppMic de que está alimentando. ¿Quién alimenta? Al procesador UCP5000, ¿no? Es una línea de como ustedes ven. Y también del esclavo, ¿no? El U8015, vienen estas tres líneas, hay un poco más líneas que alimentan al procesador UCP5000. Esta la línea es BRV-RF-OP75, ¿no? Ahí está esa línea, obviamente alimenta el procesador como indico, ¿no? Y viene de donde, con este contenedor a través, perdón, está llegando al CPU, ¿no? Perdón, a través del esclavo, ¿no? Me equivoco la línea, es un esclavo que va directamente al CPU CP5000, ¿no? Ya saben ustedes, viene directamente del AppMic y del esclavo PMIC. Los dos PMIC alimentan al CPU. Listo, entonces ahora vamos a hablar del U4000. Vemos esta es la tecnología UFS, ¿no? Requiere dos potencias para poder trabajar. Una viene de la VBAC, ¿sí? El VBAC, que viene del IFBPMIC. Esa línea viene del IFBPMIC U8031, ¿no? Esa línea es importante que llega, ¿no? U8031, el IFBPMIC. Ok, de ahí está llegando esa señal para que pueda alimentar U4000. Y también necesitamos, ¿no? Obviamente que me dice el condensador que está allí para ver que todo funcione bien en esa línea, ¿no? Ok, y también necesitamos la línea BDD MLO-2P0, ¿no? 2P0 que viene ahora del AppMic. Esta línea que alimenta aquí viene, obviamente, antes tiene que ver con condensador que esté en buenas condiciones, ¿no? Que viene del PMIC U12019, ok. Y es controlada por las líneas I2C que vienen desde el CPU UCP5000, que vienen de reloj y que viene por datos, ok. U1219 que es AppMic, ¿no? Y la cual es controlada por las dos líneas I2C que vienen del CPU. Estas líneas, ok, que es de reloj y de datos. Vamos a ver al procesador 5000. Sabemos que está en la parte de atrás, ¿sí? Decimos que ahí se comunica a través de las líneas I2C que son de reloj y son de datos. Recordemos que el reloj, el momento de qué momento se pone a trabajar, y la de datos transmite información ida y vuelta, no son bidireccionales. Hay que tener muy en cuenta todos esos detalles, ok. Entonces sabemos ahora del U4000 que alimenta al UM4000 por esas dos líneas y directamente, ¿no? Se alimenta esas dos líneas con sus voltajes. Es el PMIC que alimenta allí. Y también tenemos,
Ahora tenemos lo que es el 5000, bueno, ese procesador UC5000, y vamos a utilizar la otra línea VDD UF 1.8 voltios, que es esta que está aquí, que está alimentando directamente UP1000, que es directamente del UFS UM4000. Ok, aquí vamos a ver el UM4000. Ok, y también vamos a ver otras líneas más. Bueno, obviamente hay que ver estos condensadores que estén en buenas condiciones para que llegue ese voltaje de 295, llega ese componente. Venimos el condensador C4044 y el C4000. Ahí están los condensadores. Es muy bueno trabajar con las dos líneas, con la layo A, layo B y con los esquemáticos. Ok, bueno, seguimos. Ahora vamos al vamos a ver con 4000, perdón. Sí, es importante saber todos esos detalles de cómo se van alimentando, y obviamente vamos a ver las líneas también. La VDD UFS-2P95 es la siguiente línea que alimenta también del U4000 al U4000S. Tecnología UFS, sabemos que son tecnologías de switch rápido. Esta línea no es por si acaso, ya es ahí, tiene que ser completa. Esa es la línea completa, no tiene que haber nada ahí a su lado. Vamos a ver esos condensadores a UFS BUC, no SSDC. Ok, ahí está UM4000 y el otro es diferente al UPPM 4000. Medimos los condensadores, estén en buenas condiciones. Ok, para poder continuar. ¿Listo? Ahora vamos a ver VDD UFS 295, es la línea que da directamente UM4000, de lo que está acá, UM4000, y con estas dos líneas que alimentan. Ahí con esos condensadores que están en camino tienes que saber dónde vas a aplicar. También tenemos los que vienen del UCP5000, que es el procesador, al UM4000. No son las dos líneas que son de transferencia y son las líneas de referencia. Ya, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, este es 5000. Listo, entonces ahora vamos a ver lo que es después que el UFS UM4000 reciba la alimentación. También necesita un reloj de referencia y una señal de reinicio, ¿no? Esta es la señal de reinicio, ¿no? Por dos líneas, el UFS que estamos viendo, FRCLK, que es el reloj, ¿no? Ahí vamos a ver que en línea están comunicándose a U4000. Ok, y también tenemos la otra línea que necesitamos, la UFS RESE, la que tiene que hacer RESE a esa línea para que lo borre todos los códigos binarios, ¿no? Sabes que eso trabaja con 00, 11, 00, eso hace RESE, que limpie todo eso, que se emite desde el CPU UCP5000. Ok, entonces la UFS 4000 es la transmisión de datos con algunos controladores o sistemas operativos, ¿no? En la cual se les transmitirá entre el UFS, que está ahí, UM4000, con el CPU a través de estas líneas, ¿no? Que es de recepción. En este caso son la RX, que es para la recepción. Estas son las líneas RX, podemos hacer un seguimiento también, ¿no? Que es la recepción, y las últimas cuatro líneas que están acá, que es la TX, que es la transmisión. Ok, vamos a ver esas líneas, vamos a encontrarlas. Ok, ahí escribimos VD Alive. No, ese no es. A ver, déjame verificarlo bien. Tenemos que encontrar estas líneas. Ok, busquemos aquí. Vamos a ver, esta es la línea que es la anterior, que viene el PMIC, no, que está alimentada 4000. CPU, perdón, está alimentando esa línea. Sí, pues tenemos que buscar estas UF5. Hemos visto la anterior, no tenemos que ver esas líneas. Ya hemos visto la anterior, me estaba equivocando. Esta es la que estamos buscando, UFS. Vamos a empezar. UFS, a ver, UFRX. Vamos a ver cuál podemos elegir. UFX RX bajo N. No es OV0. DX UFX bajo D0-P. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a buscar esas líneas. Nuevamente, ahí está. Que son las líneas de recepción. Son las que envían del VM4000 al procesador.
Ok, se está guiando. Vamos a ver. Efectivamente el VM4000 está saliendo para que vaya directamente al procesador. Perdón, del procesador va al VM. Me está equivocando. ¿Sí? Entonces vayamos a seguir revisando el VM a 4000 CPU. Recuerden que estoy haciendo esto en video acelerado para no hacerlo mucho tiempo, ¿no? Ya con los cursos uno vamos a aprender mucho mejor. Bueno, colegas, espero que les haya gustado cómo es un protocolo de arranque del Samsung, en este caso el S10, y vamos a seguir avanzando poco a poco.